Bienvenido al misterio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama El hombre sin Dios vive una vida vacía, sin sentido. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, dice así: Esto digo, pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andes así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos y en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos habían llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad los oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente, y os visitáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Las diferencias entre un creyente y un incrédulo no son meramente pragmáticas, por el contrario, son abismales. Los cambios que se encuentran en una persona que ha venido a Cristo no tienen fundamento, nada más en comportamiento moral o externo, o cariñoso, o comprensivo. No estamos que los estándares son más altos o que vienen más decentemente, no. Efesios capítulo 4, versículo 16 hasta 24 dice así: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas provienen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esto digo pues y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andes así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con altivez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en el conforme de la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojes del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente, y os visitáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y sanidad de la verdad. La diferencia es mucho más profunda. Un cristiano es un individuo que ha sido transformado en ser su interior, pero el poder del Espíritu Santo es alguien que ha sido traído de la muerte a la vida. Es alguien que ha sido regenerado, anda en novedad de vida, a una vida en donde Cristo es el centro, donde la santidad y la justicia son el principio que lo domina y lo rige. Es un cambio tan profundo que se produce en las raíces de la personalidad humana, en aquello que la Biblia llama corazón. El cristiano es, en poca palabra,
una criatura con nuevas motivación, nuevas perspectivas, nuevos deseos y anhelos, nuevas metas y propósitos. Y en el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, son nuevas, hechas nuevas. Si estamos en Cristo, no podemos ser los mismos que éramos cuando estábamos fuera de Él. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo. Eso no tiene nada que ver con la perfección, porque nadie lo sería de este lado del cielo. Pero sí quiere decir que lo que gobernaban, lo que mandaban en nuestra alma, y ya no está, de tal manera que ese pecado que antes era nuestro amo ya no está, al cual nosotros obedecíamos con agrado, buscando santificación en él. Ya no es ahora, es un enemigo que aborrecemos, aun cuando todavía nos seduce. El cristiano aliena a obedecerle la voluntad de Dios, y por eso lucha con el pecado que aún mora en él, y por eso se avergüenza cuando es atrapado y seducido momentáneamente a hacer aquello que es contrario a la voluntad revelada en su palabra. El cristiano y el no cristiano son esencialmente distintos en la raíz de la personalidad de uno, se operando un cambio que todavía no se ha operado en el otro. Por eso algo anda mal, muy mal, cuando alguien dice ser creyente y su vida no tiene mucha diferencia con aquellos que no lo son. Yo no estoy hablando a cristianos de otras iglesias. Hoy me dirijo a Iglesia Comunidad de Dios. La Biblia fue escrita para ser obedecida y no simplemente para ser estudiada. La Biblia está llena de ordenanzas, no de opiniones. La Biblia no es un libro para sacar frases para las redes sociales que nuestro actual niegan rotundamente. Es así pues que cuando esta diferencia entre creyentes y no creyentes se hace cada vez menos visibles, menos obvia, hay algo que no está bien y debe ser corregido inmediatamente. La vida sin Cristo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Eso digo pues y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andes así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Pablo se da un sentido, afirmación, en el focado, lo que está a punto de decir como en una orden dada por el mismo Señor. Es de tener entonces que lo que Pablo está por decir no es opcional, donde nosotros tomamos la decisión de hacer sí o no. Pero si tú eres un cristiano, debes de tener la suficiente atención en las siguientes palabras, porque llevan consigo toda la autoridad de Jesucristo. Estas palabras están revestidas de autoridad divina. Los cristianos no podemos vivir como aquellos que no lo son. Escuchen bien, amada iglesia y comunidad de Dios. No existen dos versiones de cristianismo, los que se parecen al mundo y los que son distintos a este. No solo hay una versión del cristianismo y es la que Pablo presenta en este pasaje, y es la misma que aparece en la escritura una y otra vez, porque solo hay una verdad. Es por eso
que si somos cristianos no podemos vivir como antes. Ya no podemos vivir como los otros gentiles. La idea que Pablo marca aquí es: no han de comportarse más como gentiles, puesto que ya no lo son, más gentiles. Si analizamos esta declaración, queda en claro que aquí se combinan dos ideas: abandonar vuestra antigua forma de vivir y no imitéis a vuestro actual medio ambiente malo. Con esto Pablo está señalando al mundo pagano que no se someten a Dios, a su autoridad, por ser como son, por pensar como piensan, por tener el corazón como lo tienen. Ellos viven como viven. Pero si a vos la gracia de Dios te ha transformado, tú no puedes vivir así como ellos, los hombres sin Dios. Pablo presenta el problema general en el versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice así: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andes así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Luego él pasa a describir la causa en el versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Para pasar a las consecuencias en el versículo 19. Efesios capítulo 4, versículo 19 dice así: y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con altivez toda clase de impurezas. Planteamiento del problema. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice así: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andes así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Este es el problema. La palabra vanidad tiene el sentido de vacío. Para entender mejor esto, la palabra correcta sería fútil, que carece de importancia o intereses por su falta de fundamento. Pablo está diciendo aquí, para que nadie se ofenda, que el no cristiano carezca de alguna capacidad intelectual o de raciocinio. No, la idea es más bien que su inteligencia y su mente no conduce a nada que tenga valor real y permanente. No lleva a ningún propósito sustancial. Ya que no conoces a Dios, no puede realmente comprender el mundo que le rodea. Todos los esfuerzos que los gentiles desplegan a fin de alcanzar la felicidad terminan en frustración. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo. Toda esta búsqueda de riquezas, honor, alegría, etc., no es más que tratar de atrapar vientos. Toda esta búsqueda de riquezas, honor, alegría, etc., no es más que tratar de atrapar vientos. Los hombres sin Dios van de un lado hacia otro, de aquí para allá, sin dirección, como perseguir el viento. El día del juicio, todas aquellas cosas por las que vinieron, trabajaron y lucharon, llámase placer, fama, dinero, diversión, no les serviría de nada. Con horror verán todo lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida. Solo los guió a su propia destrucción y miseria. El hombre sin Dios vive una vida vacía, sin sentido, porque su mente es vana. Lo que produce no sirve. En lo que se refiere a aquello que realmente importa, en lo real y permanente, como la verdad, la justicia, el sentir el propósito de la vida, el propósito de nuestra
existencia, el conocimiento de Dios. Muy probablemente Pablo tenía en mente la civilización griega cuando escribió esta carta. Pero ¿de qué les sirvo a los griegos los grandes mentes que este pueblo produjo en lo que respecta a la búsqueda de esas cosas que realmente tienen valor? Se recuerden cuando Pablo visitó Atenas, aquella ciudad antigua que encontró Pablo a un pueblo idolatría ignorante. Recordemos que se decía que era más fácil encontrar en Atenas a un dios que a un hombre. Sus logros en el arte, en la política, filosofía, de nada les sirvió en la búsqueda de Dios y en la verdadera felicidad. Mentes vacías, fútiles, sin dirección, sin el verdadero conocimiento. Entonces vemos el problema del hombre natural. Su mente es vana, la causa de este mal. En Efesios capítulo 4, versículo 18 dice así: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Pablo dice en este texto, es que los hombres en su estado natural tienen entendimiento entenebrecido, lleno de oscuridad. Por eso su mente es vana, porque su capacidad de racionar y equilibrarmente había sufrido daños enormes por causa del pecado. Este hombre no es capaz de discernir lo que realmente necesita. Este hombre no puede analizar la vida con la perspectiva correcta, porque su entendimiento está en tinieblas, porque parece de una ceguera que es 1000 veces peor que una física, puesto que el hombre que sufre esta ceguera lo sabe y lo reconoce ante lo demás, pero la persona que es ciega en el aspecto espiritual es ciega aún para reconocer su propia ceguera. El libro de Romanos capítulo 1 versículo 20 hasta 22 dice así: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vistas las casualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Al entendimiento se le considera aquí como si fuese un ojo cegado. Tal entenebrecimiento, además, es mucho más grave que la ceguera física, puesto que el hombre que sufre esta ceguera lo sabe y lo reconoce ante lo demás. Pero la persona que es ciega en aspecto espiritual es ciega aún para reconocer su propia ceguera. El libro de Romanos capítulo 1 versículo 20 hasta 23 dice así: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, sus eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tenían excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice así: Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. El libro de Romanos capítulo 1 versículo 20 hasta 25 dice así: Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por siguiente, Dios le entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Capacidad de racional y cualibremente habían sufrido los efectos del pecado. Al entendimiento se le considera aquí como si fuese un ojo cegado. Tal entembrecimiento, además, es mucho más grave que la ceguera física, puesto que el hombre que sufre esta ceguera lo sabe y lo reconoce ante lo demás, pero la persona que es ciega en el aspecto espiritual es ciega, aunque para reconocer su propia ceguera. Por ellos piensan que son sabios. Satanás ha cegado la mente de los perdidos. Al entendimiento se le considera aquí como si fuese un ojo cegado. Tal entendimiento, además, es mucho más grave que la ceguera física, puesto que el hombre que sufre esta ceguera lo sabe y lo reconoce ante lo demás. Pero la persona que es ciega en el aspecto espiritual es ciega aún para reconocer su propia ceguera. Y en el 2 Corintios capítulo 4, los versículos 3 hasta el 6, dice así: Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, velado, y en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Jesús, como Señor, y a nosotros como siervos vuestro por amor de Jesús. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, y es la que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La necedad entonces es decir que no están ciegos. Y en el libro de Juan capítulo 9, los versículos 40 y 41, dice así: Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos?
Jesús les dijo, sí, fueras ciegos no tendrás pecado. Pero ahora porque dices, vemos, vuestro pecado permanece a tales personas, no solo moran en tinieblas, sino que las tinieblas moran en ellas. El hombre no quiere reconocer que existe alguien a quien le debe adoración y obediencia. Y es por eso que tienen el corazón entenebrecido. Y en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 18 dice así: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pablo nos dice también que están excluidos, separados de aquella vida que viene de Dios, una vida característica por la verdad, la justicia, la santidad y la alegría. Consecuencias de este mal. Ellos están muertos en sus delitos y pecados por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. En otras palabras, son ignorantes de Dios y sus caminos, pero su ignorancia es voluntaria, es una ignorancia voluntaria, tiene un corazón duro, dice Pablo. Encallecido, dice el texto literal. Y por lo tanto no tiene ni el más mínimo deseo de salir de su vida de pecado, porque todo pecado genera cierta ceguera y dureza en el corazón y lo va encalleciendo, lo va haciendo cada vez más insensible. Lo que al principio molesta, después molesta menos y menos y menos, a tal grado que este hombre llega a tener una conciencia cauterizada, una conciencia encaliciada, una conciencia insensible. El hombre ama su pecado y como el pecado genera tinieblas, esta actitud sería determinación a seguir sumiendo en su maldad, lo mantiene su ignorancia y lejos de la vida que proviene de Dios. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar va a hacer una oración que bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tenemos que buscar más de Dios, mis hermanos. Estamos viviendo en los últimos días y el Señor viene pronto, bien pronto. Su venida está bien cerca. Y todo lo que está escrito en su palabra se está desarrollándose en frente de nosotros. Tenemos que hacer alerta y buscar de Dios para no ser perdido. Él no quiere que nadie perezca. Por eso Él mandó su Hijo para hacernos libres, para estar reunidos con el Padre en el cielo. Tenemos que aceptar a Cristo, porque sin Cristo no podemos llegar al Padre. Y es triste la gente que niega a Dios, porque la gente lo que lo niegan cae en el infierno. Y es mejor ser salvo que perderse uno, porque Dios no quiere que nadie perezca. Por eso nos dio la vida de abundancia.
y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.